Listo. Listo. Bien, entonces vamos a adentrarnos, permitiéndonos iluminar este encuentro con ese texto bíblico que nos regala la cartilla del camino de discipulado, que es muy propicia para pues, lo que nos adentramos en esta noche. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús en la noche en que iba a entregarlo tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos encontramos con un texto bíblico que tiene elementos muy importantes. Yo recibí una tradición que procede del Señor y que os he transmitido, en donde el Señor dice, esto es mi cuerpo. Nos habla de el hacer esto, memoria mía, y nos dice proclamar la muerte del Señor hasta que vuelva. Elementos muy importantes en donde aquí pues los menciono que son importantes pues para tener en cuenta. Para entrarnos en la Eucaristía, primero es fundamental tener como alguna claridad sobre lo que son los sacramentos, porque no podemos entrarnos en la Eucaristía sin tener como alguna visión general sobre los sacramentos. Los sacramentos siempre se nos habla que son aquellas realidades materiales que nos llevan o nos manifiestan lo trascendente. En otras palabras, o en mis palabras, yo lo ponía, son aquellos vestigios. Vestigios son aquellas huellas, por decirlo de alguna foto, con otras palabras, de lo trascendente por medio de lo corpóreo. Es decir, en donde Dios se vale de lo corpóreo, de lo material, para manifestar su trascendencia. Un movimiento descendente, un movimiento de anodamiento, de abajamiento, como dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, Dios, que era condición divina, no se apropió de nada, sino que se anonadó, se abajó, se hizo de condición humana, se abaja. Y eso es lo que se llama ese movimiento de kenosis. Kenosis significa eso, no es otra cosa que es ese abajamiento. El que está por encima de todo, se abaja. Y muy interesante, toma lo corpóreo, lo que muchas veces a nosotros nos cuesta por distintas realidades en donde nos negamos o en donde nos cuesta el abrazarnos a nuestra corporidad, a nuestra humanidad, pero Dios se avale de lo corpóreo, de lo material para manifestar su trascendencia. Y eso lo hacen todos los sacramentos, en el sacramento en cuanto tal, y luego miraremos pues, cómo es este elemento tan importante. Pero entonces vuelvo sobre la carta de San Pablo que se nos ha proclamado. Dice el apóstol San Pablo, yo recibí una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Algo que en donde los apóstoles reunidos con el Señor, luego ellos comenzaron a seguir dando a conocer, a revelando esa tradición que luego incluso llega a San Pablo y en donde se va dando, se va continuando. Y por eso, cuando nosotros nos miramos los evangelios en los relatos de la resurrección, nos hablan de que se venían reuniendo cada 8 días. Dicen, a los 8 días
que había acontecido a los 8 días. Y entonces vemos cómo siempre es cada 8 días en donde ellos se comienzan a reunir, a encontrar y comienzan a dar este mensaje. Y aquí es muy interesante el detalle, es que este texto bíblico con el cual nos encontramos, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, tiene una importancia histórica muy fuerte. Porque si bien los evangelios sinópticos nos dan un relato de la institución de la Eucaristía, los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan, aunque no nos da un relato de la Eucaristía, sí tiene todo un discurso muy importante sobre Jesús como pan de vida, pero históricamente este texto de San Pablo tiene una importancia histórica fundamental, porque los evangelios son escritos posterior a muchas de las cartas. No son escritos en el orden que los encontramos en la Biblia, sino que son escritos después. Y esa carta de San Pablo es escrita antes de los evangelios. Es decir, que en esta carta, este es el relato, el relato más antiguo que tenemos nosotros sobre la Eucaristía. Y creo que es un elemento muy interesante, en donde aquí San Pablo nos da este elemento que se ha transmitido de generación en generación, en donde la comunidad cristiana se reunía a celebrar la fracción del pan. Otro elemento que es muy interesante e importante y que hoy en estas festividades Corpus Christi es fundamental, que es lo que nosotros recordamos y celebramos en este día, donde dice, en donde el Señor Jesús en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la oración de gracias dice, esto es mi cuerpo, este cáliz es la nueva alianza, esta es mi sangre. En ningún momento dice esto representa mi cuerpo, sino que dice esto es mi cuerpo. Por eso nosotros cuando nos adentramos en los sacramentos y en la Eucaristía en especial, nosotros reconocemos que en verdad Cristo está presente ahí de forma sacramental, real en medio de nosotros. No es una representación, no es un recuerdo, sino que Él se hace presente en medio de nosotros. Y por eso esta palabra tan interesante que dice el, el Señor, que dice San Pablo, que decía el Señor, haced esto en memoria mía. Acá una palabra importantísima, memorial, que viene del griego sicarón. ¿Qué quiere decir esto? En palabras cristianas es el hacer presente, vivo y actual aquel acontecimiento. No es un simple recordar. No es, por ejemplo, recordar lo que yo hice en la mañana, lo que desayuné en la mañana. Sino es hacer vivo, actual, de una forma diferente, pero igual, actualizar y vivir de una forma celebrativa aquello que aconteció. Hacerlo vivo en el momento. Por eso, cuando el Señor dice, memorial, hace esto en memorial mía, es decir, de que es cada vez que nosotros celebramos los sacramentos, se hace presente, vivo y actual el misterio pascual de Cristo. Y es lo que luego nos dice al final de ese texto. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Al celebrar los sacramentos, la Eucaristía y los demás sacramentos, hacemos vivo y actual de una forma diferente, una forma sacramental, pero igual de real, el misterio pascual de Cristo en medio de nosotros, en medio de nosotros. Creo que son elementos importantes pues para tener en cuenta en este camino. Hay un elemento que me parece a mí muy importante sobre los sacramentos, sobre los sacramentos, es que los sacramentos primero, como manifiestan la acción de Dios en la asistencia del cristiano. Es decir, eh, si nosotros nos ponemos a ver, los sacramentos nos vinculan con los momentos fundantes del camino cristiano.
del camino humano, el del camino normal, asociados a los momentos primordiales de la vida de la persona. El nacimiento, entonces vemos el bautismo, el crecer, la realización personal, la muerte. O sea, atraviesan como con una línea transversal toda la vida y el camino cristiano y el camino de la persona. Y es un elemento importante. Y otro elemento que me parece muy interesante, Dios no necesita de ellos. Dios no necesita los sacramentos. Dios no necesita el bautismo, Dios no necesita los cristianos, Dios no necesita la confesión. Dios, nosotros es otro cuento, pero Dios no necesita de ellos, Dios es Dios. Pero se vale ellos para manifestar su gracia, su trascendencia, para revelar por medio de la corporidad su trascendencia en medio de nosotros. ¿Y cómo se revela esa corporidad? Por ejemplo, en la Eucaristía, Dios se vale de un pan para manifestar y hacerse presente ahí. Dios se vale de los signos corpóreos, de lo material, para hacerse presente en medio de nosotros. Los sacramentos tienen unos elementos fundamentales, pues para el camino como cristiano. Un primer elemento es que nos permiten y nos ayudan en nuestro camino de santificación, de edificación, del culto de Dios. Entonces, están ordenados, buscan la santificación de la persona. Por eso es la importancia de esa asistencia, de ese constancia en la vida sacramental. Esa edificación en donde nosotros como cuerpo místico de Cristo pertenecemos a esa iglesia y dan culto a Dios. Los sacramentos deberían suponer la fe. Sí, suponen la fe, aunque no siempre lo recibimos con fe, pero suponen la fe y requieren de nosotros una fe para ir a ellos. Pero no solo ellos, sino que también la robustece. Muchas veces, incluso cuando nos acercamos a los sacramentos, donde no hay, donde incluso nos falta como esa gran fe, los sacramentos también robustecen la fe. O sea, esa doble dimensión de ida y venida. Suponen, requieren la fe, pero aparte de eso también la robustecen, la enriquecen, la alimentan, la nutren y confieren esa gracia que Dios viene a manifestarnos en medio de nuestro camino, en medio de nuestra historia. Y tiene una doble dimensión que es muy, muy importante, y es un elemento en donde sí revela la trascendencia y nos muestra la trascendencia de Dios en medio de nuestro camino, pero nos invitan y nos deben llevar a salir, a no quedarnos nosotros encerrados simplemente, voy, eh, simplemente en una sacramentalidad, pero que eso luego no se trasciende en nuestra vida, porque nos convertimos en consumidores de lo sagrado, pero que nuestra vida va por otro lado. Esa doble dimensión trascendente, espiritual, pero que se debe reflejar en el compartir y en la caridad cristiana. Elementos fundantes en medio de nuestro camino. Aquí, cuando si hablamos que los sacramentos revelan la trascendencia, entonces hay algo que nos dice el Concilio Vaticano II, eh, en donde nos muestra y nos da algunos elementos pues para nosotros ubicarnos ya un poco más. Nos dice, bueno, si los sacramentos revelan la trascendencia por medio de lo corpóreo, entonces podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que Jesús también es un sacramento. Jesús, sacramento del Padre, dice el Concilio Vaticano II, porque revela aquella trascendencia y por medio de él Dios se va manifestando y revela su trascendencia en medio de nosotros. Bueno, la iglesia, un pequeño error ahí en la escritura, la iglesia sacramento de Cristo.
Luego, entonces, Cristo instituye la iglesia como aquella en donde Él permanece y nos sigue revelando su trascendencia en medio de nuestra historia. Y los 7 sacramentos son sacramentos de la iglesia en donde se manifiesta aquella trascendencia en medio de nuestro aquí y de nuestro ahora. Hay algunos signos, algunas realidades concretas, pues, propias de nuestro camino, que algunas cosas que hacen o que algunas acciones que mueven los sacramentos. Hablamos a nivel general de los sacramentos. Entonces podemos hablar que primero evocan. ¿Qué evoca un sacramento? ¿Qué es lo que llega a evocar el sacramento? Evoca el misterio de Cristo. Hacen presente a Cristo en medio de nuestra historia. De una forma real y actual, en donde se hace actual la realidad de Cristo, la realidad trascendente, la realidad en donde Cristo nos muestra aquella entrega. Evocan entonces a Cristo en medio de nuestro camino, en medio de nuestra historia. Convocan, ojo que es elemento muy importante, convocan a la comunidad, expresan esa realidad eclesial, esa realidad de iglesia, en donde el sacramento nos une como iglesia, nos hacen iglesia, nos hacen uno como iglesia. Y es algo también que no ha sido muy comprendido, pero que el Papa Francisco ha querido manifestarnos con ese gran sínodo en donde nos habla es que todos estamos en la misma barca, todos somos parte de la iglesia. En la iglesia todos tenemos cabida cuando nos adentramos en este camino como hijos de Dios. Y entonces nos convocan como comunidad. Fijémonos en un detalle muy interesante cuando nosotros comulgamos. Nosotros comulgamos no distintos cuerpos de Cristo, sino el mismo cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo. Y eso nos une y nos hace comulgar del mismo cuerpo y nos ha de unir como comunidad porque nos hace entonces partícipes de un mismo cuerpo como iglesia. Esa unidad fraterna que ha de estar entonces en nosotros. Provocan una respuesta, un estilo de vida diferente, como portadores de salvación, de la gracia, portadores de la caridad, del testimonio de vida. Es lo que decía ahorita, o sea, de nada nos sirve a nosotros el ir a los sacramentos si esto no provoca una respuesta a nosotros. El comulgar constantemente, pero luego yo destruyo la dignidad de mi hermano. No soy capaz de perdonar a mi hermano. Y o decimos, es el que me la hace, me la paga. No, debe provocar una respuesta coherente en nosotros. Una respuesta que nos lleve constantemente en medio de nuestro camino a una vida sacramental. Una vida sacramentada, por decirlo con otro término. E invocan, porque por medio de los sacramentos, como iglesia, nos vamos haciendo uno en unidad con la iglesia, cuerpo místico de Cristo, con la iglesia celeste, en donde nos hacemos partícipes de una sola iglesia y nos va degustando y vamos recibiendo aquellos vestigios también del encuentro salvífico de Cristo. Y muy interesante cómo se comienza a ver como aquellos vestigios de lo que será por medio de los sacramentos la gran trascendencia de Dios en medio de nuestro estudio. Ahora nos adentramos un poco más bueno, en propiamente en la Eucaristía. La Eucaristía.
Y aquí hay un elemento que es muy importante en donde se nos dice que toda la vida cristiana está cimentada en el sacrificio de Cristo, el sacrificio eucarístico de Cristo. La Eucaristía es como nos lo dice el concilio, como nos lo dice el catecismo de la iglesia, es la fuente y cumbre donde tiende toda la vida cristiana. Fuente, es decir, desde donde parte, y culmen como aquella cima, en donde es fuente donde se nutre, donde se alimenta. Culmen en donde está como aquel respiro, aquel lugar en donde hemos de entender de toda la vida cristiana. Fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y es muy importante, muy interesante ver cómo la Eucaristía entonces nos permite adentrarnos en aquel misterio de Cristo en medio de nosotros, donde Cristo se ofrece en amor por cada uno de nosotros. Aquí, el exceso bíblico que leíamos, cuando el Señor Jesús está en la última cena, Él dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. No dice, esto representará mi entrega en la cruz. O esto es mi cuerpo que va a representar mi entrega en la cruz. Dice, esto es mi cuerpo que se entrega. Él ya estaba viviendo, no de una forma cruenta, no de una forma física en ese momento, pero sí de una forma sacramental, diferente, trascendente, su entrega por cada uno de nosotros. Y es lo que celebramos en la Eucaristía. Que mira cómo la Eucaristía tiene un vínculo tan profundo con el misterio pascual de Cristo. Por eso es muy interesante cómo, por ejemplo, en el trigo pascual está todo atravesado por esa gran línea transversal del misterio pascual de Cristo. En donde se inicia, por ejemplo, el Jueves Santo, en aquella en la cena del Señor, in cena Domini, en donde se inicia con aquel misterio del amor de Cristo, donde nos muestra ese amor profundo en la Eucaristía, y en donde luego celebramos en esa gran celebración, en el misterio de la muerte del Señor, pero a pesar de ese silencio que se nos muestra que es que Él lo ha dado la vida por nosotros y por eso nosotros comulgamos en aquel que fue elevado en una cruz. Pero nos muestra que no simplemente es un recuerdo y no que nos muestra que Él está vivo en medio de nosotros. Por eso en la gran vigilia pascual concluimos la vigilia con Cristo, pan de vida, donde nos dice es que yo estoy vivo en medio de nosotros. La Eucaristía es esa síntesis de toda la vida cristiana, es donde se hace presente. Y es esa unión del cielo y la tierra, es unión de la iglesia terrestre, terrena y la iglesia celeste. Esa síntesis en donde se hace presente Cristo en su forma real, presente eucarística en medio de nosotros. Y donde se nos ofrece ese doble banquete, ese gran banquete de los cristianos donde encontramos a Cristo que se hace presente en su palabra. Por eso aquí pone esa imagen de pues, que representa, que sería la Sagrada Escritura, en donde Cristo se hace palabra, nos alimenta por medio de su palabra y luego nos alimenta por su cuerpo y su sangre. Mirad este elemento tan interesante y tan bonito. Una presencia sacramental y real de Cristo en medio de nuestra historia. Y que tiene un sentido, ojo con esto que dice el catecismo, toda la vida y la liturgia de la iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Porque en nuestro contexto actual del siglo XXI, que es importante, y por eso también lo he dicho, en donde la Eucaristía tiene un sentido comunitario que nos da a llevar al compartir, al darnos, al encuentro con el hermano,
pero muchas veces se nos olvida este sentido sacrificial de la Eucaristía, en donde Cristo se ofrece como ese sacrificio, en donde Él es sacerdote, víctima y altar, que se ofrece de una forma sacramental por amor a nosotros y nos lleva en ese amor a cada uno de nosotros. Y ese sentido de entrega es lo que en verdad nos hace llevar a salir y al darnos en amor por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos en el día a día de nuestra vida. Vamos a mirar algunos elementos en donde José está en un proceso de camino discipulado para ser parte de la milicia, hacer ese acto de confianza a la milicia. Y es importante mirar algunos elementos, algunas realidades propias que como militas de la Inmaculada se ha de tener frente a la Eucaristía. ¿Cuál es nuestra postura frente al sacramento de la Eucaristía? San Maximiliano Kolbe era un hombre profundamente enamorado de la Eucaristía. Él tiene muchos escritos donde nos habla de la Eucaristía. Y dicen los testimonios que él era un fraile que celebraba con gran devoción la Eucaristía. Tan así que era muy difícil que los frailes se distrayeran cuando él celebraba. Como milites de la Inmaculada estamos llamados, los milites de la Inmaculada están llamados, ustedes que están en ese proceso, los que somos milites, a poder asemejar nuestra vida a la Inmaculada. ¿Y qué hizo la Inmaculada? La Inmaculada permaneció a los pies de su Hijo, permaneció junto a su Hijo, permaneció junto a Jesús en los momentos fundantes de su vida. Por eso, como consagrados, está una invitación a ir constantemente al encuentro con Cristo en la Eucaristía, así como María, quien estuvo constantemente a los pies de su Hijo. Eso nos debe decir algo en donde el amor a la Eucaristía ha de ser fuerte, ha de ser un amor de un afecto profundo que nos ha de llevar al encuentro. E incluso se nos invita en donde el Milte sería muy importante una participación no solamente dominical, sino constante, incluso diariamente de la Eucaristía, porque es que es ahí donde nosotros podemos alimentar nuestra vida, nuestro camino, por medio de Cristo, que se hace pan de vida para cada uno de nosotros. No hay mejor preparación a la Santa Comunión que ofrecerla a la Inmaculada. Ella dispondrá nuestro corazón de la mejor manera, dice San Maximiliano Kolbe. Mirad eso tan interesante. No hay mejor preparación a la Santa Comunión que ofrecerla a la Inmaculada. ¿Quiénes somos nosotros para seguir a Cristo en nuestra dignidad, nuestra fragilidad, en nuestro pecado, en nuestras realidades? Pero no hay mejor preparación que ofrecer aquella comunión a ella, la Inmaculada. Y ella, la Inmaculada, purifica nuestro corazón para recibir a Cristo de una mejor forma. Mirad cómo Cristo se hace presente en la pequeñez de un pan. Mirad aquel amor de Cristo en medio de nuestro historia. Hay un texto que escribía San Maximiliano que ustedes pueden encontrarlo completo en el camino de discipulado en el tema de hoy, pero que yo tomé solamente el último párrafo, siendo el texto, todo ese texto muy profundo, pero solamente tomé el último párrafo de ese escrito San Maximiliano 1145, en donde al inicio del texto él comienza hablando de Dios infinito que ha amado sobre los siglos a la humanidad y que nos ha llamado a cada uno de nosotros a la existencia, nos muestra aquella ternura y amor en donde Cristo se abaja por cada uno de nosotros y nos redime en una cruz
Luego nos muestra cómo Él no queriendo solamente que es aquel amor redentor por cada uno de nosotros se quedara en una simple recuerdo, una simple palabra, nos habla de ese amor por cada uno de nosotros. Y es lo que nos dice luego, continuando con ese texto, nos dice aquí San Maximiliano. Viendo que habían transcurrido muchos siglos desde que diste estas pruebas de tu amor, hasta que yo apareciera en la tierra, quisiste que yo no tuviera que alimentarme únicamente de los recuerdos de tu inmenso amor, y por eso te quedaste en el santísimo y admirable sacramento del altar. Y vienes ahora a mí, te unes estrechamente a mí bajo la forma de alimento. Tu sangre ya fluye en mi sangre, tu alma, oh Dios encarnado, se compenetra con la mía, le da fuerza y la alimenta. No se queda en un simple recuerdo la entrega de Cristo, el bajamiento de Cristo en una cruz, la entrega de Cristo en la cruz, sino que se hace presente, vivo y real, y nos alimenta con ese amor por medio del Santísimo Sacramento. Y es un elemento que es muy importante y es muy interesante. No se queda en un simple recuerdo, sino que se hace real y presente en medio de nosotros. Por eso te quedas en el santísimo y admirable sacramento del altar. Hay un elemento, pues ya mencionamos varios elementos sobre, por ejemplo, sobre sobre el cuerpo, sobre el pan en donde se hace presente en un pan ácimo, y que era el pan con el que celebraban la Pascua judía, y en donde él dice, ahí también él se hace presente, ahí en la Eucaristía, y se hace presente real en medio de nosotros. Y hay un elemento también muy interesante en donde voy a hacer como esa anotación, porque hoy el fraile que presidía la Eucaristía, en donde participé en este domingo, hacía una anotación sobre por qué el vino. ¿Por qué el Señor escoge el vino para hacerse presente? ¿Por qué? Incluso es algo científico y claro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros bebemos alcohol en nuestro organismo? El alcohol, aún el primer lugar, uno de los primeros lugares que afecta el alcohol es nuestra sangre. Entonces, aquella sangre del Señor que nosotros bebemos, luego se hace sangre en nuestra sangre. Qué interesante este elemento. Que, o sea, todo está, digamos, de una forma unida, en donde trasciende y en donde nos muestra, pues, aquel misterio de Cristo que se hace uno con cada uno de nosotros. Y aquí es importante, ya que hablamos de esto, es fundamental tener la claridad que nosotros cuando comulgamos, por ejemplo, el cuerpo y por ejemplo, la hostia consagrada, no comulgamos solamente el cuerpo, sino que comulgamos a Cristo todo entero, porque no es como que el cuerpo de un lado y la sangre de otro lado. Y cuando comulgamos, por ejemplo, solo vemos solamente el cáliz, también ahí comulgamos de una forma misteriosa, pero sacramental y profunda y trascendente, el mismo cuerpo de Cristo que está estrechamente unido, porque es el mismo cuerpo que se hace uno con cada uno de nosotros. ¿Qué diría San Maximiliano María Kolbe? ¡Qué milagro! ¿Quién se atrevería a suponer? Nuestra alma se convierte en un sagrario viviente. Nuestra alma se convierte en un sagrario viviente. En donde así, porfa, eso, gracias. Se me van ayudando a silenciar los que van denunciando. En donde nosotros, así como María llevó en su seno a Cristo, al Dios encarnado, por 9 meses, luego nosotros nos convertimos en otros tabernáculos en donde el mismo Cristo viene a posarse en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros ser.
Mirad el misterio admirable de la Eucaristía. Todos son de palabras. Agradecemos, porfa, apagar los micrófonos para evitar interrupciones y demás. Muchas gracias. Mirad ese misterio admirable en donde nos hacemos y entramos en esta unión profunda en donde Cristo se nos da, se nos entrega, en donde Él, alimento y pan de vida, se hace uno con cada uno de nosotros. Y diría San Maximiliano, después de la Santa Comunión oremos de nuevo a la Inmaculada, para que ella misma se digne recibir en nuestra alma y hacerlo así tan feliz como nadie lo consiguió jamás. Poner en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra humanidad, y abrir nuestro corazón a la Inmaculada. Y decirle, pues, yo no soy digno de recibir a tu hijo. Y recibirlo tú como buena madre y veremos los frutos en donde ella purifica y permite recibir a Cristo sacramentalmente en medio de nuestro camino. Y es que miremos la belleza y trascendencia de Jesús en la Eucaristía, en donde Él, Dios, siendo Dios, toma la corporidad, como decía, que nos manifiesta lo trascendente, toma un pedazo de pan, una hostia, que no es un gran manjar, toma un pan así, y ahí se hace presente. Y luego se hace alimento, y dice, es que tomen y coman, porque este alimento de salvación, donde soy yo, tomen y coman de mi cuerpo, de mi sangre, para que tengan vida eterna. Por eso ese mensaje al inicio del camino cristiano es un mensaje incomprendido. Incluso hay relatos cuando está en el Imperio Romano en donde dicen, son cuando comienza a surgir el cristianismo y donde relatos de los romanos y filósofos donde dicen, son una religión un poco extraña, en donde se reúnen a hacer ritos extraños, en donde comen, son caníbales. Decían esos relatos que hacen en el Imperio Romano, pues algunos escritores, cuando hablaban de aquellos grupos de los cristianos que ellos perseguían, porque ellos ya habían escuchado la doctrina o del mensaje en donde ellos se reunían a comulgar el cuerpo de Cristo. Incomprendido para muchos. Miremos qué pasa en el discurso del pan de vida. Cuando el Señor Jesús hace ese discurso del pan de vida, comienza este momento que es de las grandes crisis que tiene el Señor Jesús en su ministerio. Muchos al oír esa doctrina, donde dice, tomen y coman, donde dice, es que este pan, yo soy el pan vivo, y quien me come tendrá vida eterna, su mensaje escandaloso. Y por eso muchos que lo seguían, lo abandonan. Y ahí llega una gran crisis. Muchos teólogos hablan de que esta es una de las grandes crisis que tiene el Señor, porque muchos al ver esa doctrina se van. Por eso Él va con disolución donde los apóstoles le dicen, y ustedes también se van a ir. Pues ya que me queda, ustedes también se van a ir. Tomen y coman. El que se hace alimentos, hace comida para cada uno de nosotros, para hacerse presente y decirnos que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Maximiliano Kolbe, como ya lo he dicho varias veces, aconsejaba acudir a la Inmaculada siempre después de recibir la Eucaristía. Y él lo aconsejaba constantemente, en donde él decía, pues, ir constantemente a la Inmaculada, porque ella es quien nos lleva y quien nos muestra
a Cristo en medio de nuestro campo. Para los milites, para Milita la Inmaculada, ya hablábamos de la importancia de lo cristiano, donde podemos asistir diariamente, la gran costumbre de poder asistir diariamente, pero aparte de la Eucaristía dominical, de las fiestas de precepto, aparte de las grandes fiestas, para Milita la Inmaculada, todas las fiestas de la Virgen tienen una gran relevancia, por el sentido que tienen, donde celebramos aquel misterio donde Dios escoge aquella criatura que la acoge, la hace su madre, la preserva, la hace sin mancha, y por eso para el Milte tiene una gran relevancia las festividades de la Virgen. Y de una forma muy especial, la fiesta de la Inmaculada y de Lourdes. Y en donde en estas festividades, junto también con el de la Anunciación y la Asunción, el Milite puede recibir allí, pues, las indulgencias concedidas propias. Pero ¿por qué tiene una importancia la Inmaculada y Lourdes? Más bien, más allá de que escuchan a mí, pues es importante escuchar un poco también, como lo hemos venido haciendo, a San Maximiliano. Cuando se refería a la Inmaculada, San Maximiliano escribía a los frailes: se está acercando una fiesta que es, que es nuestra de modo muy especial, la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo vamos a prepararnos para ella? ¿Qué podemos hacer para celebrarla de la mejor manera posible? Ante todo, lavaremos nuestra alma mediante el sacramento de la penitencia para quitar las manchas del pecado. Así se hará, al menos en cierto modo, semejante a la Inmaculada. Además, oremos a la Inmaculada para que prepare nuestro corazón a acoger dignamente a su divino Hijo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Recibamos la comunión el día de la Inmaculada Concepción, día a ella dedicado. No me dedicaré en este momento, no diré mucho más allá de la Inmaculada, porque ya se profundizará después un poco más sobre la Inmaculada. Pero es mucho más allá que el dogma, es mucho más allá de que de ello, sino que es una realidad mucho más profunda, en donde celebramos el ser propio de María, de ser la Inmaculada. Y en Lourdes tiene una particularidad, atención, porque San Maximiliano tiene un gran afecto y nos transmite ese afecto a Lourdes, porque es ahí donde ella confirma y se revela como la Inmaculada, en donde ella dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y por eso invita y dice: este Lourdes tiene un sentido muy especial para el Mirte de Leno, por ello, por todo ello. Creo que es un momento muy especial. Justo hoy, como decía al inicio de ese encuentro, en donde celebramos hoy domingo, aquí en Colombia, la fiesta del Corpus Christi. Y hoy hemos adentrado en el misterio de la Eucaristía. Nos hemos adentrado en los sacramentos y en el misterio de la Eucaristía. Dios que se abaja a nuestra condición y se hace pan, se hace asequible a nosotros. Nosotros miráramos a Dios tal cual es en su trascendencia, ¿quiénes seríamos nosotros para mirar? Por eso cuando en la Sagrada Escritura, cuando había alguna teofonía, alguna manifestación de Dios, siempre Dios bajaba la cabeza, siempre decía: no, pues ¿cómo es posible? Voy a morir porque estoy en la presencia de Dios, por lo trascendente. Pero Dios por eso se hace pequeño, se hace trascendente en la pequeñez de un pan. Pues la invitación profunda es a tener una vida sacramental, una vida que nos lleve también a redescubrir a Cristo que se hace presente en cada uno de nosotros y nos invita
a ir al encuentro de nuestro hermano, a salir en medio de nuestros hermanos. Bueno, pues hasta aquí. Espere, a ver. La temática pues, propia para esta noche, para este día, recordarles el volver sobre esos temas, el volver también sobre aquellas reflexiones y aquellas invitaciones que nos hace el camino discipulado para poder profundizar de una forma asidua en lo propio que hemos venido descubriendo en medio de nuestro camino. La Eucaristía es donde Cristo, alimento, se hace asequible para nosotros, para fortalecernos en medio de nuestro camino, en medio de nuestro día a día. Que podamos adentrarnos cada vez más en este camino como milites de la Inmaculada. No sé si, bueno, ya Víctor ha compartido el link, si hay algún comentario o algo pues que alguno tenga por decir de este encuentro de esta noche. Agradecemos a Fray David esta exposición tan hermosa de la Eucaristía y como él mismo lo indica, ya está en el chat un link de asistencia para que cada uno de ustedes lo pueda llenar y también incluso poner, si tienen dudas o inquietudes al respecto, las puedan terminar de poner ahí en el chat o incluso en la asistencia para ser resuelta de forma particular. Fray nos pregunta que qué significado tiene la preparación eucarística. La reparación, perdón, la reparación eucarística. Bueno, pues la reparación eucarística pues tiene algunos elementos importantes y es, por ejemplo, un elemento es que es claro, es cuando el cuerpo de Cristo es transgredido. No es, por ejemplo, que es robado la Eucaristía y demás. Entonces, eso, digamos, es uno de los motivos fundantes de la reparación eucarística, en donde pues se hace en pro de aquellas realidades. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, no sé si exista otra duda o inquietud. Bueno. Bueno, pues si no hay dudas, les recordamos el link, poder llenar el link de asistencia. Bueno, por aquí hay una duda espérame un segundito, ya se nos ve la persona, y nos preguntan, ¿por qué la sangre de Cristo no la dan en algunas iglesias? Si es igual de importante. Pero es un elemento. Primero vuelvo sobre algo que yo ya dije dentro de la explicación. Cuando nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, digamos la hostia sola, estamos comulgando el mismo cuerpo y sangre del Señor. Es un elemento fundamental. En algunas celebraciones especiales y demás, porque se puede, digamos, dar bajo las dos especies, pero es algo que debe quedar claro. Y es un elemento
practicidad o un elemento de cuidado, es un elemento de, pues, de muchos, de muchas realidades en donde no, en donde hay, digamos, la comunión bajo las dos especies todos los días, siempre, no siempre es posible. Pero creo que si nosotros tenemos claro ese concepto, de que cuando comulgamos el cuerpo de Cristo, comulgamos a Cristo en su totalidad, Cristo todo entero. Nuevamente acabo de compartir el link para aquellas personas que no lo han visto. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ahí en el chat donde estamos interactuando de forma escrita. Ahí pueden encontrar el link de asistencia. Bueno, si no tenemos más preguntas, dudas o inquietudes, nuevamente pues agradecemos una vez más a Fray David por esta exposición del sacramento de la Eucaristía. En 8 días vamos a tener el sacramento de la reconciliación. Fray, ¿lo recuerdas, porfa? Las páginas, si las tienes ahí a la mano. De las páginas vamos a ver el tema del sacramento de la reconciliación. Esperamos que también se puedan conectar a esta catequesis, que es un tema demasiado hermoso, donde vamos a tener la oportunidad de redescubrirnos en torno a este sacramento tan hermoso, tan importante y tan lleno de misericordia de parte de nuestro Señor hacia nosotros, cómo a través de este sacramento podemos llegar a generar una nueva vida en el Espíritu y también pues unido al sacramento de la Eucaristía, un alimento y un fermento para nuestras almas. Bueno, les vamos a quedar leyendo las páginas, después las vamos a compartir de nuevo en el chat, les compartimos las páginas del Camino de Discipulado. Bueno, importantísimo, ya estamos avanzando una vez más en este encuentro hacia el camino de consagración, hacia el camino de podernos esta experiencia de parte del Señor. Entonces, pues nada, recordarles siempre en todo momento la disposición que ustedes tienen para con nosotros es muy valiosa y muy importante. Bueno, Brian, entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a culminar la formación del día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por ese encuentro que nos has permitido. Virgen Inmaculada, nos ponemos en tu presencia también, para que cada vez que nos acerquemos al sacramento de la Eucaristía podamos hacerlo así como tú lo recibirías, de una forma digna, perfecta, santa, siendo que el alimento también que nos ayude y nos impulse en nuestro camino diario de santidad. Oh María concebida sin pecado, Rogar por nosotros que recurrimos a ti y por cuantos a ti nos recurren, en particular por los enemigos y alejados de la Iglesia y por cuantos se son encomendados. Amén. bueno, muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Y gracias. Bueno, muchas gracias, paramos la grabación y muchas gracias a todos por conectarse nuevamente. Les bendiga, paz y bien.